Entonces, como les decía, la intención del día de hoy es de que hagamos un ejemplo, pues, que nos permita recuperar los conceptos o las ideas acerca de esfuerzo efectivo, perdón, esfuerzo, esfuerzo axial y esfuerzo cortante por flexión. Entonces, para eso, pues estoy tratando de dibujarte una viga, y vamos a considerar que esa viga, pues, sea capaz de soportarse a sí misma y un poco más. Vamos a pedirle que esa viga sea capaz de soportar 3 veces su propio peso. Ahí está mi viga, perdón si me queda un poquito fea, pero los que saben dirían que no habría que pasar varias veces el lápiz, sino más bien, una sola. Vamos a colocarle aquí encima una carga distribuida. Esa carga distribuida esa carga distribuida va a tener como valor, omega va a ser, 3 veces su peso, 3 veces su peso propio. Ahora, para eso, bueno, pues, te digo, la intención del día de hoy es de que encontremos esfuerzos por flexión, esfuerzos cortantes por flexión, eh, pero, pues, no me gustaría a mí abusar del uso la herramienta, y me gustaría tal vez que ustedes me dijeran de qué largo consideramos esta viga. Y bueno, según el largo que ustedes me planteen, podemos trazar una cierta sección transversal. No sé, tal vez alguien fue este fin de semana a casa de su tío o de su abuelita y nos dijo, no, pues ahora sí ya sé cuánto mide la viga ahí en casa de mi abuelita, ¿no? O en casa de mi tío. O en mi casa, ¿no? Ya me puse a medirlas y ya me di cuenta de cuánto mide. ¿Cómo cuánto le consideramos de largo a la viga? ¿De 12? Órale, está bien. Un poquito larguita. Está bien, está bien, está bien. Nada más me gustaría aquí agregarle que en muchas ocasiones no acabamos de conceptualizar la viga y bueno, esta sería parte de la losa, ¿no? La losa, digamos que más bien le aporta carga a la viga y por aquí tendríamos nuestra sección de viga. Fíjense, vamos a considerar la distancia que nos dijo la compañera, una longitud de 12 metros. Ya una longitud de 12 metros ya es bastante interesante, ¿no? Sí existe, sí hay vigas así de 12 metros, pero ya está generosa, ¿no? La longitud. Ahora, para esa viga que mide 12 metros de largo, pues probablemente tengamos una sección que mida del orden de 1 metro de peralte. 1 metro de peralte, o dicho de otra forma, o escrito de otra forma, sería una altura, incluyendo la losa, de 100 centímetros. Y esos 100 centímetros tal vez le podamos considerar tal vez 40 centímetros de base. Bueno, ahí están nuestras dimensiones de nuestra viga. Y si queremos calcular 3 veces su peso propio, pues nosotros deberíamos de calcular su área. Fíjate que esta área la podríamos escribir en centímetros. Hoy me interesaría que la escribiéramos en centímetros. Si yo multiplico 100 por 40, me va a dar de resultado esa área de 40 por 100, algo así como 4,000 centímetros cúbicos. Y resulta que yo quise calcular esa área porque también nos podemos imaginar 1 metro longitudinal de viga, 1 metro de fondo. Ahora, ese metro de fondo, si bien es cierto que lo podemos escribir como 1 metro así, también lo podríamos escribir como 100 centímetros. 100 centímetros. ¿Y eso con qué objetivo? Bueno, pues porque si ya tenemos el área transversal o el área frontal de esa viga, pues si lo multiplicamos por su profundidad, podríamos encontrar el volumen. Y en este caso el volumen sería área por una longitud de 100 metros. Este volumen sería 4,000 centímetros cúbicos por 100, pues tendríamos algo así como unos 400,000 centímetros al cubo. ¿Y cuál era el objetivo de encontrar el volumen? Bueno, pues mira, resulta que sabemos la densidad del concreto. El concreto pesa algo así como 2,4 toneladas por cada metro cúbico, pero también puedo referenciar ese valor como 2,4 gramos por cada centímetro cúbico. Evidentemente que las unidades de toneladas y metros cúbicos son un poco más relacionadas a obra, mientras que las unidades de gramos por centímetro cúbico son un poco más relacionadas a laboratorio, pero Profesor, significan lo mismo, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasó?
Una duda, ahí en el área no sería nada más 4000 centímetros cuadrados, sino Ah, al cubo. sí, 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 gracias, gracias. Sí, Ok. exactamente, sí, gracias. Sí, en área serían centímetros por centímetros, o sea, centímetros a la uno por centímetros a la uno quedarían centímetros cuadrados. Sí, tienes razón. Y estos centímetros cuadrados, a la hora que lo multiplicamos por otra vuelta centímetros a la uno, sí ya nos quedan al cubo. Sí, tienes razón, compañero. Muchas gracias. Em, bueno, entonces fíjense que nosotros sabemos que el concreto armado tiene un peso de 2.4 toneladas metro cúbico o 2.4 gramos centímetro cúbico. De la fórmula de la densidad, que es masa entre volumen, podríamos despejar a la masa como densidad por volumen y podríamos encontrar que esta masa va a ser de 2.4 gramos por centímetro cúbico por 400,000 centímetros cúbicos. Es una cantidad muy grandota, pero el día de hoy lo quisimos trabajar así, que fuera en centímetros cúbicos, y resulta que nuestra masa nos va a dar de 2.4 por 400,000, nos daría 960,000 gramos, y ese sería el peso correspondiente a un metro de viga. Ok, evidentemente que sería demasiado ocioso escribirlo así en gramos, pero sí le podríamos decir que tiene una masa de 960 kilogramos cada metro de viga. Entonces, si eso es lo que pesa un metro de viga, pues ya podemos borrar aquí arriba este valor de 3 veces su peso propio y simplemente multiplicarlo por 3 y decir, este peso por 3, vamos a ponerle así como lo escriben ahora los chavos, por 3, bueno, pues me daría una carga distribuida de 960 por 3, algo así como 2,880 kilogramos, pero cada metro de viga, porque sería 3 veces su peso propio. Así lo planteamos como nuestro problema inicial. Entonces, digamos que puede ser que si fuera tal vez otro profesor aquí llegaría y te diría, mira, tiene una carga distribuida de 2,880 kilogramos cada metro. Y tendríamos un problema inicial. Ahora, evidentemente que este problema, pues habría que calcularle sus reacciones y sus gráficas de momento flector y su gráfica de fuerza cortante. Pues por eso vamos a hacerlo, ¿no? Sí, Perdona la interrupción. sí, sí. Aquí le puso por 3, 960 por 3, Ándale, sí. pero ¿por qué ya no le entendí? Ah, mira, hace algunos minutos habíamos dicho, bueno, vamos a resolver una viga y la carga que tenga encima la vamos a tener de 3 veces Ah, su sí, peso sí, próximo. sí, ya, 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 Ahí ya está. entendí. Perdónenme. Entonces, no, no te preocupes. Digamos que si encontramos estos 960 kilogramos eran su peso propio, este por 3 era por 3 veces su peso propio. Y ya, Ya, ok. gracias. O sea, así nos lo planteamos, ¿no? No, no, no quiere decir que exista una razón de fondo. Nada más dijimos, pues miren, yo no sé, pongamos si a ustedes se han llegado a plantear alguna vez cargar un peso similar al que ustedes tienen. Pongamos, no sé, yo más o menos peso como unos 100 kilos. Yo honestamente, yo no aguantaría cargar 100 kilos. Yo. Pero fíjense, pongamos las hormiguitas. Las hormiguitas ya ven que son bien, bien poderosas, ¿no? Dicen que llegan a cargar hasta 20 veces su propio peso. Una hormiga. Imagínense, eso sería como si yo pudiera cargar aquí 2 toneladas. No, es un montón de peso. La verdad, las hormigas nos deberían de sorprender, ¿no? Lo que hacen y el trabajo que hacen por nosotros. Bueno, entonces esta viga, nosotros estamos pensando que se aguanta 3 veces a sí misma. Ahí está, 3 veces a sí misma se está aguantando. Bueno, ahora, fíjense, ya tenemos ahí nuestro problema inicial y resulta que probablemente alguien de ustedes diga, es que esa viga está muy compleja. Yo no le entiendo eso de la carga distribuida, entonces la voy a transformar en una viga más simple. Y la viga más simple significaría utilizar una carga equivalente al centro, ¿no? Que sería el centro del área cargada. Es decir, que estaría a 6 metros de un extremo y 6 metros del otro extremo. Y esa carga equivalente tendría por valor la multiplicación de 2,880 por 12 metros. Si hacemos esa multiplicación, fíjate, sería 2,880 por 12, nos da algo así como, híjole, 34,560 kilos. Esa carga,
Pues resulta que tiene lo mismo del lado izquierdo de distancia que del lado derecho. Del lado izquierdo tienes un apoyo simple, del lado derecho también tienes un apoyo simple. Entonces podremos pensar de que es una viga simétrica. ¿Te das cuenta? Lo que hay del lado izquierdo es lo mismo que hay del lado derecho. Alguien probablemente entre en angustia o le dé ansiedad, eso de que de algún lado tienes rueditas, un apoyo que puede desplazarse en el sentido de las X y otro apoyo que está completamente fijo. Bueno, no te preocupes porque no tenemos fuerzas en X. Si tuviéramos fuerzas en X, probablemente ya no sería simétrico. Pero como no tenemos fuerzas en X, si nada más lo vemos en el sentido de las Y, pues es una viga simétrica. Entonces podemos rápidamente identificar que esta reacción a Y va a ser la mitad de esta carga, ¿no? Porque se va a ir la mitad a la izquierda, la mitad a la derecha. Entonces, esos 34.560 entre 2, pues nos daría una magnitud de 17.280 kilogramos. Y esa sería tanto la reacción en A como la reacción en B. Es decir, que ya le puedo poner por acá, vamos a poner con otro crucito, con un rosita. Aquí las reacciones. Miren, aquí ya está la reacción A, que va a valer 17.280 kilogramos. Y la reacción B también va a valer hacia arriba 17.280 kilogramos. Bueno, ahí están mis reacciones. Son igualitas porque es simétrica. Ya que tengo esa información, podría generar yo mi diagrama de fuerza cortante. Ya ves que usualmente ocupamos una letra B para ese diagrama. Antes de que exista viga, no puede tener valor. Antes de la nada, pues no hay nada, ¿no? Entonces, por eso, antes de que exista viga, empezaría con un valor de 0. Ya que empieza la viga, hay una fuerza que va hacia arriba, puntual, que vale 17.000. Vamos a tratar de dibujarla por aquí. 17.280 kilogramos. Y a partir de ese lugar, a cada metro que avance, va a empezar a bajar 2.880 kilos, y luego el siguiente metro, otros 2.880 kilos, y el siguiente metro, otros 2.880 kilos. Quiere decir que pongamos aquí, si baja a X igual a 3 metros, pues habría que bajar este valor por 3. Si yo multiplico 2.880 por 3, pues voy a tener un valor de 8.640. Eso sería el descenso entre mi punto inicial y este punto, lo cual significa que si yo le resto a 17.280, 8.640, llegaría aquí a un valor de 8.640. Y si sigo bajando con esa intensidad, bueno, me fui chueco, perdón, déjame borrarlo. Si sigo bajando con esa intensidad, voy a llegar a un valor de 0 a la mitad de la viga. ¿Por qué a la mitad? Pues porque es simétrica, ¿no? Entonces, en X igual a 6, resulta que voy a tener un cortante igual a 0. Y si sigo avanzando, voy a seguir avanzando, bajando, a esa misma razón, hasta que llegue un valor de menos 17.280, y en ese sitio voy a subir. Ahora, alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué bajó todo eso? Porque a partir de este valor, de 17, si yo le resto el valor de toda la carga de 34, 17.280 menos 34.560, voy a llegar a un menos 17.000. Y resulta que ahí en el punto extremo me voy a encontrar una fuerza que va hacia arriba y que va a hacer que la carga otra vuelta llegue hasta un valor de 0. Así como al inicio que subió. Bueno, ahora, ahí yo te puse un valor con X igual a 3. Pero no sé si ustedes quisieran, pongamos, que identificáramos el valor en alguna otra X. Ya sea aquí o sea del otro lado. Ya sea que la quieran poner acá, en X igual a 2, en X igual a 4. ¿Dónde la ponemos? Ahí está bien. Como, bueno, no sé. ¿Sí? ¿8? Órale, va. En X igual a 8. Fíjate, aquí vamos a escribirle a nuestro lector que aquí X va a estar igual a 8. En ese punto nosotros podríamos calcular el cortante. Si sabemos que en X igual a 6 vale 0, entonces para bajar 2 metros, tendríamos que bajar 2 veces
2,880. Entonces, 0 menos 2,880 una vez me va a dar menos 2,880. Y si llego a bajar otra vez 2,880, pues vamos a llegar a un valor de cortante. Cortante igual a menos 5,000, perdón, se quedó medio feíto ese número, menos 5,760. Ese sería el valor de mi fuerza cortante en X igual a 8, que es lo que nos sugirió la compañera. Y así lo podríamos hacer en cualquier otro sitio, ¿no? Bajando a una razón de 2,880 cada metro. Si fuera medio metro, pues bajo ese valor por 0.5. Si fuera 0.3 de metro, pues ese valor por 0.3. Bueno, y en cualquier lugar lo podríamos identificar. Ahora, resulta que ahí ya nosotros tenemos nuestra gráfica positiva de fuerza cortante y nuestra gráfica negativa de fuerza cortante. Usualmente lo que hacemos pues es de que lo asuramos, ¿no? Lo asuramos de forma vertical, porque así nos imaginamos que hay pequeños incrementos diferenciales de área. Ahí está mi gráfica de fuerza cortante. Ahora, resulta que con esa información podríamos calcular el diagrama de momento flector. Vamos a hacerlo, vamos a escribirle aquí nuestro diagrama de momento flector. Por el tipo de apoyo que tenemos, que es un apoyo simple, pues nuestra gráfica debe de empezar en 0 y acabar en 0. Más o menos dentro de un mes vamos a empezar a ver otro tipo de apoyos, que serían los doblemente empotrados. Pero hasta este momento nada más hemos manejado ese tipo de apoyo. Bueno, pues resulta que si yo calculo el área de cada uno de estos elementos diferenciales y los voy acumulando, los primeros serían muy grandotes y serían positivos, grandotes. Después los intermedios serían un poco más pequeños, es decir, una pendiente más ligera. Una pendiente inicial fuerte, una pendiente secundaria más ligera, y los que siguen serían muy, muy pequeñitos, positivos todavía. Si sigo avanzando en esa línea de pensamiento, los siguientes serían positivos, negativos, pero pequeñitos. Negativos más grandes y negativos muy, muy, muy grandes. Y eso me describe lo que es la forma del diagrama de momento flector, al ir acumulando esos elementos diferenciales. Ahora, evidentemente que lo podemos hacer de un golpe con toda el área positiva y toda el área negativa. Y yo creo que nos conviene, mira. Si yo quisiera calcular, pongamos, si yo quisiera calcular toda esta área del triángulo, pues lo único que me hace falta para hacerlo es saber cuánto mide la base. Pero yo creo que es muy fácil de identificar, ¿no? Si es simétrica, pues esta base mide 6 metros. Se la escribo. Esta base mide 6 metros. ¿Por qué simétrica? Porque lo que tengo de la izquierda te lo tengo a la derecha. Si no fuera simétrica y yo quisiera identificar este punto, yo tendría que dividir esta cantidad de 17,280 entre la carga distribuida. Si tú tomas tu calculadora y lo haces, y divides 17,280 entre 2,880, nos va a dar una distancia de 6 metros. Usualmente cuando tenemos triángulos en la gráfica de abajo y rectángulos en la de arriba, podemos hacer esa división y trabaja muy bien, funciona muy bien. Bueno, ahora, otra vez, si yo quiero calcular el área de este triángulo, sería base por altura entre 2, lo que me llevaría a multiplicar una base de 6 por 17,280 entre 2. Y a mí me dio un área de 51,000. Se la escribo por aquí. Esta área es de 51,840. Si la base está en metros, pues debe de llevar metros. Si la altura está en kilos, debe de llevar kilos. Kilogramos punto metro. Y precisamente ese valor de área es lo que va a subir nuestro diagrama de momentos hasta alcanzar un valor máximo de 51,840 kilogramos punto metro. Ese sería nuestro momento máximo. ¿Por qué ya no puede haber otro momento más máximo? Porque ya no tengo área de cortante positiva que siga creciendo el diagrama. A partir de ahí va a empezar a bajar y va a empezar a bajar el área del siguiente triángulo. Y ese siguiente triángulo, pues resulta que es un área que vale lo mismo que el primer triángulo. También tiene de base 6 metros y de altura 17,280. Bueno, entonces como tiene la misma base y la misma altura, pues me va a arrojar un área negativa que va a valer 51,000
840 y con eso voy a llegar a 0. Ahora, probablemente alguien de ustedes diga, bueno, sí, pero a veces mi profesor me pregunta, ¿cuánto vale el momento en x igual a 3? Aquí en x igual a 3. Ah, pues si le queremos contestar a ese profesor, habría que calcular el área hasta ese punto, hasta que x sea igual a 3. Y eso nos llevaría a tal vez a que nos imaginemos un trapecio, y ese trapecio de cortante vale, su base mayor vale 17,280, mientras que su base menor vale 8,640. Tú recordarás que el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por una altura o un desarrollo. En este caso sería de 3 metros, ¿no? Bueno, pues lo podemos hacer. Calculamos el área. En este caso, la base mayor 17,280 más base menor de 8,640 entre 2 y por un desarrollo de 3 metros, nos daría un área hasta ese punto en x igual a 3 de un momento de 38,880 kilogramos punto metro. Y ya tendríamos el valor en x igual a 3. Y pongamos en x igual a 8, pues también lo podemos hacer de dos formas. Podemos encontrar el área del triángulo desde el punto central hasta x igual a 8. Podríamos encontrar esa área, o podríamos encontrar el área del trapecio y recorrerlo de forma opuesta, ¿no? Cualquiera de las dos nos debe de funcionar. Vamos a ver si lo podemos hacer. Fíjate, si yo empiezo en un valor de 51,000, podría restarle esta área, porque es negativa. Y ese es un triángulo. De base tendríamos 2 metros. Entre x igual a 6 y x igual a 8, hay 2 metros. Y de altura la tenemos, es 5,760. Entonces, esa área negativa va a ser una base de 2 por 5,760 entre 2 metros, entre 2, base por altura entre 2. Y resulta que esa área pequeñita, déjate, se la escribo por acá, esa área pequeña tendría de altura 5,760, una base de 2 metros, entonces su área también va a valer 5,760. Y ese va a ser un área negativa, lo cual va a provocar que desde un valor de 51,840, si yo le resto 5,760, pues voy a llegar a un valor de momento en este punto x igual a 8, que va a tener un valor de 46,080 en x igual a 8. Y ahí tenemos nuestro diagrama de momento flector. Si quisiéramos más puntos, pues lo podemos hacer de la misma forma, ¿no? O sea, podemos ir dividiendo el área del diagrama de arriba para encontrar los puntos en el diagrama de abajo. Esa es una forma, una forma. Pero hay otras formas, ¿no? Hay otras formas. No sé si ustedes recuerdan que cuando veíamos nuestras primeras clases, vimos algo que se llamaba método de integración. Y en ese método de integración, nosotros decíamos, miren, creo que fue la clase 3, 4, por ahí así. Podemos imaginarnos un sistema coordenado que tenga carga contra X. Y resulta que si ese peso que estamos recibiendo lo dibujamos como flechitas, pues nos daría una curva así, una gráfica así. Y si unimos esas flechitas, pues podríamos decir que la función de carga es igual a menos 2,880 kilogramos. Y lo bueno de tener la función de carga es de que la podemos integrar para encontrar la fuerza cortante. Eso significa que la fuerza cortante la podemos describir como menos 2,880 por X más una constante de integración. Y esa constante de integración era la reacción, más 17,280. Ya tenemos nuestra función de cortante. Y si la volvemos a integrar, nos va a dar nuestra función de momento. Es decir, momento es igual a 2,880 entre 2, es decir, algo así como menos 1,440 x cuadrada más 17,280 x más una constante de integración que por el tipo de apoyo vale 0.
Entonces ahí tenemos nuestras dos funciones, la de fuerza cortante y la de momento flector. Si quisiéramos evaluar en cualquier punto, con esas dos funciones lo podríamos hacer. Precisamente, bueno, la intención del día de hoy es de que evaluemos en cualquier punto, ¿no? Que le saquemos mucho jugo a esa viga y que obtengamos el valor por lo menos a cada metro. Nada más que antes de hacerlo, me gustaría saber si hasta este momento nos estamos siguiendo o hay algún vacío en el que no los estamos siguiendo. Todo bien, profe. Bueno, fíjense, podemos abrir nuestra hojita de Excel, bueno, si quisiéramos, ¿no? ¿Por qué quise abrir Excel? Pues para evaluar muchos puntos, porque ya ven que podemos empezar a sustituir valores aquí, pero pues a veces eso nos limita un poquito, ¿no? Entonces vamos a decirle, aquí te voy a dar valores de X, y esos valores de X, vamos a decirle a Excel que empiece en 0, y después queremos que empiece con 1, con 2, con 3, y así sucesivamente, es decir, el anterior más 1. Bueno, pues si esa fórmula la arrastro, voy a llegar al valor de 12. Ahí están mis 12 valores de X. Puede ser que alguien en este momento no lo tenga tan presente, déjenme se los recuerdo. Fíjense que nuestra viga, si nos la tratamos de imaginar, perdón, se movió aquí. Si nos tratamos de imaginar nuestra viga en un sentido tridimensional, pues nosotros podríamos poner los ejes coordenados. Lo más seguro es de que pongamos que sobre el eje transversal esté el eje de las zetas, hacia arriba el eje de las y's, y digamos que longitudinalmente en la viga estaría nuestro eje de las x. Es decir, esa misma viga, si le damos volumen y la vemos de perfil, la veríamos con el eje de las x y con el eje de las y. Y ya tendría aquí un cierto volumen, ¿no? Bueno, ahora, por eso avanzamos en las X, ¿no? Desde 0 hasta 12 metros, a longitud. Ya ven que al inicio de nuestra clase la compañera nos dijo, vamos a manejar una longitud de 12 metros. Ahora, bueno, ahí están nuestros valores de X. Como ya tenemos las funciones de fuerza cortante, pues le podemos decir a Excel, oye, ayúdame a evaluar todos los cortantes, ayúdame a evaluar todos los cortantes para cada valor de X. Al fin y al cabo tengo una función. Entonces lo único que vas a hacer, pues va a ser sustituir en esa función. Mira, la función que estás viendo en Word dice menos 2880 por X, es decir, por el valor de arriba. Eso, si gustas, si te genera un poquito de ansiedad, lo puedes enmarcar en un paréntesis y decirle, quiero sumarle un valor de 17,280. Y ahí me está evaluando el cortante. Me dice, al inicio vale 17,280. Lo arrastramos y va a variar. Voy a pedirle que haga la letra un poquitito más chiquita. Bueno, no, yo creo que en lugar de que la haga más chiquita, yo me lo voy a hacer tantito zoom. Híjole, no entró, de todas formas. Bueno, entonces vamos a pedirle que la haga un poquitito más chiquita. Fuente, que sea de 10, vamos a ver si entra. Ahí está. Creo que ya lo alcanzamos a ver, los valores que tiene, ¿no? Entonces, resulta que Excel ahí nos está ayudando a evaluar la fuerza cortante en diferentes puntos. Si probablemente alguien de ustedes diga, no, quién sabe si lo está haciendo bien o mal, pues le podemos decir, pues ayúdame a graficar esos puntos que son alturas de la gráfica de fuerza cortante. Te voy a pedir aquí, inserta una gráfica de dispersión. Esa gráfica de dispersión todavía está un poco incompleta porque no va a estar tomando en cuenta las alturas. Altura contra dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Entonces nos hace falta que tome en cuenta las variables X. Para eso le digo seleccionar datos. Y le digo, ¿sabes qué? Toma en cuenta los valores de las X. Ahí está. Y ahora sí tendríamos nosotros nuestra gráfica de fuerza cortante. Se lo podemos incluir en el título. Denme la oportunidad de cerrar que diga aquí, fuerza cortante.
y está evaluada en kilogramos. Fíjate que ese diagrama de fuerza cortante, pues como que se parece a lo que nosotros hicimos, ¿no? Se parece, empieza con un valor de 17,280. Cuando pasa en 6, vale 0. Cuando pasa en 8, ya me pongo ahí, aparece un valor de menos 5,760. Y cuando pasa en 3, tiene un 3,640. Si me voy hasta el último valor, tiene un valor de 17,280. Bueno, entonces eso alguien diría, bueno, qué chido, ya lo podemos graficar en Excel. Está bien. ¿Nos podemos alegrar? Pues un poquito. Pero esa no es nuestra principal misión. Ahora, como no es nuestra principal misión, pues lo podemos hacer un poquito más pequeño y mandarlo a guardar un poquito. Así como encontramos la función que nos permite evaluar diferentes valores de cortante a lo largo de las X, también podríamos encontrar una función que nos permita grabar el valor de momento flector. Ya la tenemos, ¿no? La hicimos con el método de integración. Mira, aquí está. Entonces, esa fórmula que quiero meter ahí debe de traer un menos 1440 por el valor de la X, por el valor de arriba, al cuadrado. Lo más seguro es que tú ya lo sabes, pero si lo quiero elevar al cuadrado, yo utilizaría alt 94,2. Y ese sería mi primer término. Ahora, mi función de momento tiene dos términos, entonces voy a agrupar este primero y al final le voy a decir, quiero agregarle también otro término que sea 17,280 por X. Y lo cierro. Y me puedo empezar a mover a la izquierda o a la derecha. Ahora, algo que yo debería tratar de ver es de que al final mi valor debe de valer 0 y al inicio debe de valer 0. Y en la parte media, que tal vez aquí no se alcanza a ver, vamos a hacerlo un poquito más grande, mira, el valor máximo nos está dando de 51,000, que es precisamente lo que calculamos, ¿no? 51,840. Bueno, entonces nuestro método de integración y nuestro método de áreas pues están siendo congruentes, ¿no? Mira, 38,880 y en X igual a 8, 46,080. Bueno, ahora ya que vimos que nuestros métodos son pues congruentes, pues también le podemos pedir al señor Excel, si fuera de nuestro interés, oye, pues hazme una gráfica de momento flector. Lo podemos poner aquí abajito. Le podemos cambiar el título es lo de menos. Vamos a decirle, mira, esta es mi gráfica de momento flector. Pero esta gráfica va a estar en kilogramos punto metro. Y en lugar de tomar los datos de cortante, le voy a pedir que tome los datos de momento. Y esa segunda gráfica, pues mira, me da una parábola, ¿no? Muy parecida a la que nosotros calculamos. Probablemente por los efectos de escala no esté tan parecida. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Digamos que si tú graficas los valores que escribimos a la izquierda de tu pantalla, si los llevas a una escala correcta en tu cuaderno, yo imagino que cuadro chico o cuadro grande que estás utilizando, pues seguramente nos va a aparecer como una parábola. Bueno, ahí están nuestros valores de momento y de fuerza cortante. ¿Por qué los quise escribir así? Porque no sé si tú recuerdas que en las últimas sesiones, en la sesión 17, para ser un poco más específico, en la sesión 17 nosotros tratamos de encontrar cómo se comportaban los esfuerzos por flexión dentro de la viga. Es decir, mira, tú recuerdas de que la viga, que tiene una configuración inicial, va a intentar deformarse a consecuencia de la carga que está recibiendo. Y esa deformación va a provocar que en la parte de abajo se den fuerzas o esfuerzos de tensión y en la parte de arriba se presente compresión. Y resulta que si nosotros dibujamos la sección transversal de la viga, pues del centroide hacia arriba va a haber compresión, del centroide hacia abajo tensión. Y eso lo podemos evaluar mediante una formulita que nos daba la intensidad de la fuerza que intenta jalar a la viga o provocarle una tensión y la intensidad de la fuerza que le provoca compresión. Y esos valores, ese valor al inicio y al final, lo podemos evaluar mediante una fórmula que es de esfuerzo axial por tensión, por flexión. Esa formulita de esfuerzo axial
por flexión nos llevaría a esfuerzo es igual a momento flector por distancia centroidal entre inercia. Ah, bueno, pues fíjate que al hacerlo en Excel, yo puedo tener muchos valores de momento. Mira, aquí tenemos como 12 valores de momento, o 13 más bien, 13 valores de momento. Entonces lo podríamos evaluar en muchos sitios. Tú recuerdas que cuando aplicábamos esa fórmula, pues nos permitía evaluar cuánto valía la compresión en el sitio máximo y también cuánto valía la tensión. Y resulta que para secciones que están hechas de un solo material y que son rectangulares, pues terminan siendo espejos, ¿no? Valores espejo, uno positivo, uno negativo. Pero también nos dimos cuenta en esa sesión 17, 16, pues que a medida que nos acercábamos a los extremos, estos valores empezaban a bajar y a ser menos importantes, hasta llegar al valor de 0, tanto en esfuerzos de tensión como en esfuerzos de compresión. Déjame cerrarle la ventana porque el perrito de mi vecina es muy, muy escandaloso. Ya, ahí está. Bueno, si nos vamos acercando a los extremos, resulta que el esfuerzo cada vez es menor, tanto a la tensión como a la compresión, llegando incluso a tomar valores de 0 en los extremos. Y eso lo podemos evaluar mediante la formulita, ¿no? Que te acaba de escribir. Mira, esa formulita es esta, ¿no? Esfuerzo por axial a flexión. Si no le acabaste de agarrar la onda a esa formulita, pues yo sí te recomiendo que le cheques nuestra sesión 16 y nuestra sesión 17, donde platicamos acerca de esa formulita. Pero mira, lo bueno del día de hoy de Excel es de que lo podemos desarrollar para muchos puntos. Lo podemos desarrollar para la misma sección transversal, la misma sección de concreto, pero para diferentes alturas. Quiere decir que podríamos nosotros incluir una altura máxima C, que sería la mitad de la altura, pero también podríamos incluir otros niveles de alturas. Y bueno, pues esas alturas, estarás de acuerdo conmigo que mira, aquí al ladito también se alcanza a ver la sección transversal. Bueno, pues que serían alturas sobre el eje de las Y. Entonces, acá en Excel, yo podría decirle a mi Excel, mira, quiero que me evalúes cómo se comporta la viga en cuanto a esfuerzos a diferentes alturas Y. Aquí lo voy a escribir la Y, perdón. Y igual altura C. Si nuestra viga en total, mira, en la parte de arriba mide 100 centímetros de alto, significa que la máxima altura que puedo medir a partir del centroide sería de 50 centímetros. Y podría tener otro valor en 40, y otro en 30, y otro en 20, y otro en 10. Hasta llegar al eje neutro. Y también podría tener los valores negativos, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Y digamos que podría yo generar, por decirlo de alguna forma, una viga de resultados. Mira, voy a tratar de colorearlos de color gris, aquí esa sección. Y en todo ese espacio yo podría tener diferentes valores de esfuerzo, aplicando la fórmula que te acabo de escribir en la parte de abajo, es esfuerzo. Nada más que para poder aplicarla, pues necesitaría programarlo, ¿no? Entonces, fíjate, en cualquier sitio yo podría ocupar el momento, aquí lo tengo, este momento multiplicado por la distancia C y dividirlo entre un momento de inercia. Ese todavía no lo tengo. Entonces vamos a calcularlo de una vez antes de que avancemos. Fíjate, nuestra viga tiene de base, me parece que 40 centímetros, 40 por 100. Vamos a considerarlo aquí. Base es igual a 40 centímetros, altura es igual a 100 centímetros. Se lo escribimos también a nuestro Excel. Base igual a 40 centímetros, altura H igual a 100 centímetros. Y con estos dos valores podríamos calcular la inercia, ¿no? Momento de inercia. Y ese sería I, en este caso IZ, igual a, ya ves que sería la base
base por altura al cubo entre 12. Bueno, pues eso lo podemos calcular acá en Excel, mira. Base de 40 por una altura de 100 centímetros al cubo. Como va al cubo, le pongo alt 94, 3. Base por altura al cubo entre 12. Y ya nos calculó, nos dio un valor ahí. Ese valor está siendo un poquito grande, voy a tratar de que nos lo muestre, ahí está. Vamos a quitar los decimales porque no nos sirven de nada los decimales. Pero también a pedirle que sea un poquito más pequeño para que no distorsione con el resto de nuestra tabla. Bueno, ahí está nuestro valor. Me parece que es 3.333.333 centímetros a la cuarta. Centímetros a la cuarta. Ok. Ya tenemos la inercia. Y nada más me gustaría recordarte el valor del momento. El momento lo tenemos expresado en kilogramos punto metro. Y nuestro cortante está expresado en kilogramos. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque cuando calculemos los esfuerzos, que voy a tratar de escribirlos aquí, esfuerzo axial por flexión, resulta que cuando calculemos estos esfuerzos, usualmente los expresamos en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se me movió. Entonces, para llegar a esos valores en kilogramos por centímetro cuadrado, resulta que el momento que está en kilos punto metro, habría que agregarle 2 ceros. Mira, déjame, te ejemplifico eso. Fíjate, pongamos el momento máximo, tenía un valor de 51.840 kilogramos punto metro. Si queremos eliminar los metros, hay que multiplicar por 100 para que nuestro momento máximo valga 51.840 más otros 2 ceros. Y ya nos quedaría kilogramos punto centímetro. Entonces nos quedaría más bien 5 millones. 5.184.000. Bueno, pues entonces el momento hay que multiplicarlo por 100. Aquí en Excel, ¿no? Regresemos a Excel. El momento hay que multiplicarlo por 100. Y después por cada una de las distancias es. Y ese resultado dividirlo entre el momento de inercia. Y eso me va a dar el esfuerzo por flexión en ese punto. Nada más que hay un pequeño problema. Si bien es cierto que ese valor está bastante accesible, 34.56 kilos centímetro cuadrado, pues resulta que si yo lo quiero copiar hacia abajo, se equivoca el Excel. Porque mira, en la siguiente celda que copié hacia abajo, digamos que se movió la celda K2, se fue hacia la K3 y hay un vacío. Y la G8 también se movió hacia abajo y hay un vacío. Entonces necesito que mi formulita no se mueva. Para que no se mueva, pongamos al valor de K2. Como no quiero que se mueva de K2 a K3, antes del 2 le voy a poner un signo de pesos. Y la celda azul, la G8, también le voy a poner un signo de pesos antes del 8 para que no se mueva. Fíjate, y entonces la vuelvo a copiar. Y ahora sí ya no se está moviendo, mira. Bajó utilizando siempre las mismas celdas. Pero todavía tiene un problema, porque si la recorro hacia la derecha, resulta que se empezó a mover el momento, lo cual está bien, pero el momento de inercia no se debería de mover, porque llegó a las unidades, no al valor. Igual la C se cambió de celda. Bueno, pues entonces significa que la celda D13 no me interesa que cambie de columna. Antes de la columna D le voy a poner un signo de pesos. Antes de la columna, perdón, C, le voy a poner un signo de pesos. Y para que no se mueva esta columna. Y no quiero que se mueva tampoco la columna K. Ahí está. Entonces fíjate que ahora la recorremos. Y ya está encontrando, me parece, creo, un valor. No sé, sí. F2. Sí está vinculando los mismos. Probablemente estaba encontrando un valor alto, eso sí. Vamos a pedirle que tenga menos decimales.
Ahí, yo creo que con ese número de decimales es suficiente. Mira, ahora resulta que ya está calculando siempre con el momento de inercia y siempre con la distancia centroidal. Pues ya que está así, digamos que la puedo llevar hacia arriba, hacia abajo y extenderla a la izquierda y a la derecha. Y incluso le puedo pedir un decimal más, ¿no? Sí, sí cabe un decimal más. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Pues que si nosotros lo hacemos a mano o con nuestra calculadora, pues encontrar tantos datos sería muy lento, ¿no? Aquí en cambio estamos encontrando muchísimos datos. Y lo malo es de que parecería que pues en ese mar de datos nos vamos a perder. Para eso vamos a enmarcarlos y vamos a imaginarlos que todo lo que está dentro del marco es una viga. Todo lo que está dentro del marco es una viga. Y le podemos pedir aquí a nuestro amigo Excel que le dé un formato condicional, de forma tal que alcancemos a ver dónde se generan esfuerzos por compresión y dónde se generan esfuerzos por tensión. Algo muy parecido a lo que haríamos con nuestros diagramas triangulares. Mira, en los diagramas triangulares que alcanzas a ver en Word, evidentemente que en la parte central es donde se generan más esfuerzos, tanto rojos como azules, lo cual significa que hay más tendencia a que se compriman o a que se tensionen en la parte media de la viga. En cambio, en los extremos estás encontrando valores nulos o de cero. Y estas serían diferentes valores de esfuerzo axial por flexión, pues haciendo tal vez uso de una herramienta como Excel, que nos permite aplicar una fórmula para algo así como 130 valores al mismo tiempo, ¿no? 130 valores que estamos calculando. Y evidentemente que en esta gráfica, o en este espacio numérico, podemos identificar en dónde se va a provocar la posible falla, ¿no? Ahí lo estamos identificando que va a ser muy parecido al centro, ¿no? Al punto intermedio. Eh, Ahora, habría que analizar si se va a provocar la falla o no. Pongamos, si nuestra sección de concreto sección de concreto, pues nosotros la queremos construir o generar con un F'C de 250 kilogramos centímetro cuadrado, pues nos daremos cuenta que esos 250 son mucho más grandes que los 77 máximos que estamos leyendo. Ah, me faltó sí, 77 máximos que estamos leyendo. Y fíjense, me faltó una columna en la parte de abajo. Tal vez tuve un momento de distracción. Me faltó la de hasta abajo. Ya está, ahora sí. Tanto arriba como abajo estamos encontrando el mismo valor de 77. Probablemente para que vean, eso sí, la resistencia admisible del concreto a la tensión, pues probablemente ronde un valor de un 10% del 250, lo cual me llevaría a 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y lo más probable es de que no sea capaz ese concreto de soportar la tensión. Por eso vamos a requerir el utilizar varillas, ¿no? Bueno, ahora, esos serían esfuerzos axiales por flexión, es decir, los que nosotros simbolizamos con la letra sigma. Pero no son los únicos que manejamos en la última sesión 17, sino que también hablamos de otros esfuerzos. Y esos otros esfuerzos era imaginarnos que una parte de la viga se desplaza con respecto al resto de la viga. Mira, pongamos, si lo dibujamos en fibras, pues aquí nos estaríamos imaginando que las fibras superiores intentan patinar con respecto a las fibras inferiores. Unas se quieren mover hacia afuera, mientras otras son jaladas o tensionadas. Bueno, y eso lo podíamos evaluar mediante una expresión que era esfuerzo cortante por flexión igual a fuerza cortante por primer momento de área entre inercia y la base. Bueno, pues esta formulita también la podemos evaluar en Excel. Nada más que para eso necesitamos recordar que es la Q. ¿Te acuerdas de que Q era el primer momento de área? Ahora le voy a escribir como área por YQ. ¿Y eso qué significaba? Ah, pues mira, resulta que yo puedo tener mi sección transversal, que en nuestro caso mide 100 centímetros de alto, y de la mitad hacia arriba va a medir 50.
del centroide hacia arriba. Pero podría imaginarme qué le pasa a una fibra que mida 10 centímetros, la parte de arriba. Si mide 10 centímetros en la parte de arriba, pues yo podría encontrar su área. Y esa área sería de 10 por 40 centímetros de base. Me llevaría a un área de 40 centímetros, 400 centímetros cuadrados. Eso lo podríamos generar en la parte de abajo, ¿no? De Excel. Mira, para eso voy a copiar estas alturas YC. Voy a pegarlas por acá. Y voy a generar un par de columnas más. Una columna más. Esa columna más, voy a encargarme de escribir las áreas. Pongamos para una fibra que está a 10 centímetros de la parte alta, es decir, alejada 40 desde la base, pues va a tener un área de 400 centímetros cuadrados. Y la distancia que hay entre el centroide de toda la figura y el centroide particular, pues de arriba va a estar alejado 5 centímetros, lo cual significa que esta YQ, para este primer ejemplo, valdría 50 menos 5, 45 centímetros. Y eso se lo anotamos también a nuestra hojita de Excel. Mira, YQ sería, bueno, así como lo escriba, YQ sería 45 centímetros. Ahora, podría darse otra situación, que la fibra superior no midiera 10 centímetros, sino que midiera 20 centímetros. Entonces, ¿qué pasa si mide 20 centímetros? Pues resulta que el área cambia. Ahora, si esta distancia vale 20 centímetros y tenemos una base de 40, pues esta área sería 20 por 40. Si yo multiplico con mi calculadora 40 por 20, voy a tener un valor de área de 800 centímetros cuadrados. Y eso lo podría escribir aquí, 800. Y ahora la distancia entre los centroides me llevaría a quitar 10 centímetros desde la parte alta o 10 centímetros desde arriba, lo cual de los 50 que tenía, me van a quedar 40. Escribo en Excel y le digo, la distancia YQ para la segunda situación serían 40 centímetros. Y podría llegar a una tercera situación. La tercera situación sería, mira, de tu sección completa, que mide 100 centímetros de alto, probablemente 30 centímetros son los que se quieren desplazar. Esos 30 centímetros que se quieren desplazar con una base de 40 nos va a dar un área de 1200. Pero el centroide de esa figura va a estar ubicado a 15 centímetros por debajo de la parte superior. Entonces, de los 50 que tiene desde el centroide general hasta arriba, 50 menos 15, me daría 35. En este caso, YQ es igual a 35. Y también se lo voy anotando a mi Excel. 35 centímetros con un área de 1200. Y no sé si ustedes ya alcanzaron a identificar un patrón de comportamiento. Vamos a ver si nos ayuda una última figura. Fíjense, una última que no habíamos hecho era qué pasaría si nuestra sección completa de 100 centímetros, solamente apenas y una fibra quisiera desplazarse. Bueno, una fibra que su altura sería de 0, 0.0. Bueno, pues si fuera de altura de 0, su área sería igual a 0, aunque la distancia entre el centroide de toda la figura y de esa fibra sería YQ igual a 50. Bueno, pues ese último valor nos llevaría aquí a un área de 0 o una YQ de 50. Si te das cuenta, los valores de las áreas están aumentando en 400 unidades. Entonces, el siguiente valor, incluso sin analizarlo, lo podríamos identificar como 1600 y el siguiente valor 2000. Y las alturas YQ nos llevarían a 50, 45, 40, 35, 30 y 25. Vamos a checarlo con el último renglón. Fíjense, si yo tuviera una sección que midiera 40 por 100 y la mitad de la sección quisiera desplazarse con respecto a lo de abajo, pues resulta que yo aquí tendría 50 centímetros por 40, me daría un área de 2000 centímetros cuadrados, y la distancia entre el centroide de esta figura y el centroide completo, pues me daría de 25, igual a YQ, y ese es lo último que anotamos. Bueno, pues si ya tenemos las áreas, las distancias YQ, podríamos calcular entonces nuestros primeros momentos de área.
Esos primeros momentos de área sería la multiplicación de cada una de las áreas por las distancias YQ. Y esos valores, bueno, pues los vamos a utilizar para calcular los esfuerzos cortantes. Nada más que las distancias que hay desde el centroide hacia arriba, o esos valores de primer momento de área, se van a replicar en la parte de abajo, a manera de espejo. 48,000, 42,000, 32,000, 18,000 y 0. Ahí está. Ahora, así como lo hicimos hace rato para encontrar el esfuerzo axial por flexión, ahora lo vamos a hacer, pero ahora para el esfuerzo cortante a flexión. Se lo escribo, esfuerzo cortante esfuerzo cortante por flexión. Ahí está. También va a estar en kilogramos centímetro cuadrado. Nada más que para ese esfuerzo cortante vamos a utilizar otra fórmula, ¿no? Que es la de tau. Fíjate que pues, podemos hacer un procedimiento muy similar, ¿no? Tomamos cualquier valor de los que vamos a calcular y le empezamos a meter nuestra fórmula, que sería fuerza cortante. Aquí está. Fuerza cortante por primer momento de área. Y eso entre la multiplicación del momento de inercia por la base. Cerramos nuestra fórmula. Como no quiero que se mueva el momento de inercia ni en X ni en Y, ni la base ni en X en Y, los dos términos de abajo le pongo un signo de pesos antes de las filas y antes de las columnas. Como no quiero que se mueva el valor de la fuerza cortante hacia abajo, pues entonces antes de las filas le pongo un signo de pesos. Las columnas, el valor de la Q no quiero que se muevan hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, antes de las columnas, antes de la C, le pongo un signo de pesos. Y lo verifico, ¿no? Fíjate, ese esfuerzo cortante, si me muevo un poco hacia abajo, resulta que sí va arrastrando el valor de Q, eso tiene lógica, pero no arrastra el valor de cortante, ni el de B, ni el de el momento de inercia. Y si me muevo hacia la derecha, no arrastra el momento de Q, lo cual significa que lo está calculando bien. Sí arrastra el valor de cortante, pero no el de la base ni el de la inercia. Ah, bueno, pues entonces ya tengo una fórmula que puedo replicar muchas veces, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, y hacia la derecha y hacia la izquierda. Y pues digamos que ahí estamos calculando 130 valores de esfuerzo cortante para diferentes valores de X. Puede ser que alguien sea necesario que recuerde cuánto valía la X, ¿no? Vamos a recordárselo. Mira, la X vale X igual a 0. Ahí están diferentes valores de X. En X igual a 0, en X igual a 1, a 2, a 3, a lo que sea. Bueno, y ahora resulta que también nos podríamos imaginar la viga dentro de este marco, y ahí tendríamos todos nuestros esfuerzos cortantes. Bueno, todos, digamos que con una discretización de 1 metro. Ahora, en la clase, precisamente la 17, nosotros dibujamos nuestros diagramas de fuerza cortante, de esfuerzo cortante, perdón, y nos dábamos cuenta que en esos diagramas, en los extremos, valía mucho ese esfuerzo. Valía mucho en los extremos y se generaba una parábola en los extremos. Mientras que en la parte central de nuestra viga prácticamente desaparecían esos esfuerzos y se convertían en un valor que iba de 0 hasta 0. Y de forma intermedia, pues teníamos parábolas intermedias, sin tanta intensidad, más delgaditas. Y calculábamos diferentes valores de fuerza cortante, tau. Bueno, pues acá es la misma historia, ¿no? Fíjate, si te das cuenta, los valores grandes están cerca de los apoyos. Para eso le puedo pedir a Excel que nos ayude, que nos ayude con una escala gráfica o con una escala visual que podamos observar. Y tendríamos el mismo efecto, ¿no? O sea, digamos que lo que estamos alcanzando a identificar
con la hoja de Excel y con nuestros dibujos, tal vez hechos feitos en Word, es de que el mayor efecto de fuerza a tensión y a compresión se van a presentar en la parte media de la viga. Pero los mayores cortantes, las fuerzas fuertes de corte, se van a presentar cerca de los apoyos, a la parte media de la viga. Ahora, ¿eso con qué objetivo? Bueno, varios objetivos, ¿no? Uno, de que lo podemos desarrollar en Excel muy rápidamente y podemos evaluar el cortante en cualquier punto y el esfuerzo axial por flexión en cualquier punto. Eso es bueno saberlo. Aquí tendremos nuestro esfuerzo cortante. Pero sobre todo eso nos va a permitir imaginarnos que en cualquier sitio la viga puede ser analizada, a cada centímetro incluso. Ya ves que pues, la capacidad de Excel es, incluso lo podríamos hacer así a cada centímetro, pero pues, serían unas tablitas un poco grandes, ¿no? Grandes, muy enormes. Bueno, ahora, eso también, ¿qué me permite imaginar? Déjame abrir el Word. Vamos a ver si nos seguimos en una idea. Antes de eso, déjenme hacerles un comentario lateral. Fíjense, cuando ustedes iban en la materia de cálculo diferencial, cuando ustedes iban en esa materia que se llamaba cálculo diferencial, ustedes lo que tenían en esa materia de matemáticas era tal vez era una función. Y decían, bueno, es que la función es difícil de entender. Entonces lo que hacemos en esa materia de cálculo diferencial es de que hacemos elementos discretos. Decimos, bueno, y si la dividimos en cachitos, y en otro cachito, 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 pues me va a ser más fácil entenderla. A través de cachitos. Y en esa materia de cálculo diferencial, buscábamos de que cada uno de estos incrementos, distancia en X o incrementos de X, tendiera a 0. Y después calculábamos límites y con eso podíamos entender muy bien la función. Esa materia de cálculo diferencial te permitía entender los valores máximos y los valores mínimos y salen cosas muy interesantes con eso, ¿no? Con esa de cálculo diferencial. También cuando ibas en el nivel medio superior, viste otra materia que se llamaba cálculo integral. Y ahí era un poco al revés. Ahí decías, mira, mis datos iniciales son elementos discretos y a partir de esos elementos discretos, pues yo quiero calcular el área debajo de la curva. Y entonces lo que te decía tu profesor de cálculo integral era de que, bueno, si tú quieres calcular el área debajo de la curva, lo puedes hacer sumando o integrando cada una de estas áreas. Si las empezamos a sumar y a sumar y a sumar y a sumar, pues podemos obtener la integral. O el problema que tenías hecho pedacitos, lo transformas en un problema integral. Bueno, estas materias parecería que se las dieron nada más porque sí en el nivel medio superior, pero no tienen una razón. Ese par de materias nos enseñan que un problema complejo lo podemos dividir. Y si lo dividimos, como diría Jack el Destripador, pues es más fácil de entenderlo, cada uno de estos elementos diferenciales. Y ya que lo pudimos entender por medio de diferenciarlo, pues lo podemos volver a integrar. Y esa es la razón de ser de ese par de materias de nivel medio superior. Bueno, alguna, ¿no? De las razones. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues mira, resulta que nosotros tenemos una viga. Nosotros tenemos por acá una viga, pero esa viga que está aguantando 3 veces su peso propio, resulta que está con un par de apoyos y nosotros la podríamos dividir. Dividir, así como en el cálculo diferencial, para entenderla mejor. La podríamos dividir como muchos, perdón, me fui chueco. Como muchos pedacitos, como muchas rebanadas en un sentido horizontal y también la podríamos dividir como muchas rebanadas en un sentido vertical. Así nos decía nuestro profesor de cálculo diferencial, ¿no? Si un problema está difícil, bueno, pues lo podemos dividir en pequeños incrementos. Y si logramos aislar la información de cada uno de esos elementos diferenciales, podríamos entender el concepto integral de la viga.
Quiere decir que si nosotros entendemos a uno de estos elementos diferenciales, vamos a poner, pongamos este elemento diferencial, pues entonces podría empezar a entender a toda la viga. Ese elemento diferencial, evidentemente que está ubicado a una cierta distancia X y está ubicado a partir del eje neutro o del centroide, está ubicado a una cierta distancia Y. ¿Y eso qué significa? Que si lo asocio a una distancia X y a una distancia Y, podría yo saber de ese elemento diferencial cómo se comportan los esfuerzos que le están llegando. Si está por debajo del eje centroidal, lo más seguro es de que este elemento diferencial lo podría yo dibujar aquí afuera. Y podría interpretar que hay unas fuerzas que están intentando jalarlo en la parte de abajo y que le podríamos llamar esfuerzo en X. Podríamos identificar si tiene o no un esfuerzo en Y. Y también podríamos identificar un par de fuerzas cortantes que están intentando degollarlo. Y todo este sistema de fuerzas, pues le llamaríamos un sistema de esfuerzos. Todas esas fuerzas están actuando sobre este elemento diferencial. Y lo mismo le pasa a otro elemento diferencial que esté por acá arriba, pero con otros valores. Y lo mismo le podría pasar a otro elemento diferencial que esté por acá con otros valores. En cada cuadrito podríamos encontrar sus valores de esfuerzo por flexión y de esfuerzo cortante. Y con ese par de valores tratar de identificar si se va a romper en ese sitio o no. Bueno, eso lo podemos hacer gracias a que un científico, más o menos hace unos 100 años, llamado Otto Mohr, nos regaló el círculo de Mohr. Pero resulta que hay un círculo de Mohr para esfuerzos, hay un círculo de Mohr para inercias y hay un círculo de Mohr para deformaciones. En este caso sería el círculo de Mohr para esfuerzos. Y Otto Mohr lo que nos diría, pues tracen un par de ejes, uno horizontal y uno vertical. Eso tendría que ver un poquito con nuestra sesión 12. En el eje de las X vas a graficar el esfuerzo en X y también el esfuerzo en Y. En el eje de las Y vas a graficar el cortante XY. Y vas a ubicar de tu sistema de esfuerzos para que está actuando sobre ese elemento diferencial, vas a ubicar un punto que tenga de coordenadas esfuerzo en X, cortante XY. Y vas a ubicar otro punto que tenga de coordenadas B, esfuerzo en Y, tau XY. Ya que los encuentras, que tienes también tu sistema de coordenadas, pues entonces podrías trazar un punto medio. Y ese punto medio va a ser tu esfuerzo medio. Y si sabes la distancia que hay entre uno de los puntos y el radio medio, pues vas a encontrar el radio. Y ese radio resulta que también lo podrías trazar hacia arriba, te daría un punto, lo puedes trazar hacia abajo y te da otro punto, lo puedes trazar a la derecha y te da un punto y hacia la izquierda y te da otro punto, además de los puntos espejo. Y con toda esa información ya podríamos trazar nuestro círculo de Mohr. Más o menos ahí. Más o menos ahí quedaría nuestro círculo de Mohr. Vamos a decirle que sin relleno y que con una forma un poquito gruesa. Aplicado a esfuerzos, ¿no? Nuestro círculo de Mohr. Bueno, la ventaja de ese círculo es de que podríamos identificar direcciones. Fíjate, si unimos la línea A y la línea B, podríamos identificar dentro de ese círculo la dirección 2 veces teta en la que el esfuerzo sobre ese elemento diferencial está siendo mayor. Es decir, estos esfuerzos que nosotros encontramos son sobre el eje de las X y de las Y, pero probablemente el esfuerzo que le provoque la falla a ese elemento esté un poco inclinado. Y esa inclinación la podemos determinar mediante el círculo de Mohr. Bueno,
Entonces aquí nos vuela, a mí me vuela la cabeza un poco, me vuela la cabeza pensar que para cada punto de la viga podría identificar cuánto es su esfuerzo en X, su esfuerzo en Y su esfuerzo inclinado. Para mí es impresionante, ¿no? O sea, ese grado que podríamos identificar de cada viga. Podríamos identificar exactamente dónde se van a generar fisuras, gracias a la configuración de esfuerzos que hacíamos aquí. Ahora, para eso, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito. Y ese ejemplito, pues vamos a tratar de, por lo menos uno, de todos estos elementos diferenciales que podríamos analizar, vamos a analizar uno. Pongamos que esté ubicado a una distancia X. Si nuestra viga mide 12 metros, vamos a ubicar uno que esté a 1.5 metros, 1.5 metros en distancia X, y que esté por debajo del eje de las Y, tal vez a 10 centímetros. Y igual a menos 10. Y vamos a ver qué esfuerzos tiene. Se los voy a anotar por acá, ¿sale? Para X igual a 1.5, Y igual a menos 0.10, vamos a tener unos esfuerzos. Un esfuerzo por flexión, un esfuerzo cortante, iguales a tal valor. Vamos a identificarlos. Fíjate, ese par de valores sería para X igual a... no tenemos 1.5. Creo que me trolé yo mismo. Bueno, perdón. Déjenme borrar ese valor de 1.5. Vamos, no sé si ustedes lo quieran analizar en 2 o en 1. ¿Cuál les gusta más? ¿En 2 o en 1? 2. Ok. En X igual a 2. En X igual a 2. Ahí está. X igual a 2 sería este valor. Vamos a pintarlo de amarillo. En X igual a 2 con una altura por debajo del centroide de 10 centímetros, tendríamos que utilizar este valor. Voy a remarcarlo. 8.6 negativo. O sea, 8.6 atención. Y en X igual a 2 a 10 centímetros por debajo, tendríamos que utilizar este otro valor. Ahí están esos dos valores los que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Se los escribo a nuestro amigo Word. El esfuerzo axial va a valer 8.60 kilogramos centímetro cuadrado. Y ese valor negativo se lo voy a escribir como que está a tensión. Y el tau de 4.15 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues simplemente es tau, ¿no? Es esfuerzo cortante. Ahora, esa información la voy a cortar. Me la voy a llevar a otra hojita. Y vamos a ver si la podemos graficar. Yo creo que sí podemos. Mira, resulta que nos podríamos imaginar nuestro elemento diferencial, nuestro pedacito de problema, a veces así como con el mundo, ¿no? A veces con un pedacito de mundo ya tenemos lo suficiente para quebrarnos la cabeza, ¿no? O sea, aquí tenemos un pedacito de viga, y ese pedacito de viga no es ninguna sección, simplemente es un pedacito, un elemento diferencial de viga. Resulta que estaría sometido a fuerzas horizontales de tensión, fuerzas que lo están jalando, y que tienen una magnitud, esfuerzo en X, de 8.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y resulta que en el esfuerzo en Y, este era en X, el esfuerzo en Y vale 0, no tenemos fuerza que lo esté jalando por arriba y por abajo. Sin embargo, le podemos poner que está saliendo y que vale esfuerzo Y igual a 0. Esfuerzo en Y igual a 0. Y hay un esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante se lo quiero poner de color rosita. Y ese esfuerzo cortante, digamos que en un sentido va hacia arriba y tiene un valor tau de 4.15, mientras que en el otro sentido va hacia abajo y también tiene un valor tau de 4.15. Ahora resulta que este par de fuerzas intentarían hacer girar al elemento diferencial. Como no lo pueden hacer porque al lado tiene otros elementos diferenciales, pues resulta que se va a presentar una fuerza cortante en sentido contrario. Y este sistema de fuerzas es lo que está recibiendo la viga en ese punto. Perdón, déjame ubicar a las personas, ¿no? Dentro de la viga. Más o menos se quedaría como por aquí. Ese elemento diferencial.
en una X igual a 2 y una Y igual a menos 10, 0.10. Bueno, ahí está ese elemento diferencial. Ese elemento diferencial probablemente tenga esfuerzos más grandes en un eje inclinado. Y para evaluarlo, le podemos hacer nuestro círculo de Moore. Voy a pedirle que me preste la cuadrícula y te la voy a dibujar por aquí. A ver si me puedo acercar. Ahí. Me acerqué un poquito. Fíjate que voy a tomar una cuadrícula aquí. Y un eje de las X por acá. En el eje de las X vamos a graficar tanto esfuerzo en X como esfuerzo en Y. En el eje de las Y vamos a graficar cortante XY. Bueno, entonces, fíjate que podría yo empezar ubicando el sigma X. Aquí yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Yo creo que con eso ya nos alcanza. 8.6 me llevaría a este punto, ¿no? 8.6. Y resulta que de alto voy a tener que utilizar un valor de 4.15. 1, 2, 3, 4.15. Y ahí voy a encontrar mi punto A. Ese punto A tiene coordenadas esfuerzo en X, cortante XY. Después voy a ubicar mi punto B, que sería el esfuerzo en Y, que vale 0. Entonces nada más me voy a mover 1, 2, 3, 4.15 unidades hacia abajo. Y vamos a encontrar nuestro punto B. Ese punto B tiene de coordenadas esfuerzo en Y, menos tau XY. Ya que tengo ese par de puntos, entonces los uno y con eso podríamos encontrar un esfuerzo medio. Lo bueno de que sea un método gráfico es de que lo podría hacer también de forma analítica. Es decir, yo podría escribir que el esfuerzo medio va a ser el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y entre 2. Es decir, podríamos sumar 8.6 más 0 entre 2 y eso nos daría un valor de esfuerzo medio de 4.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese valor seguramente lo encontraríamos aquí. Esfuerzo medio. 4.3. Y resulta que también podríamos encontrar la distancia o el radio que hay entre cualquiera de los puntos y este punto medio. Eso lo podríamos hacer con un Pitágoras, ¿no? Con el cuadrado de los catetos. Entonces, fíjate, el radio lo podríamos calcular como la raíz del esfuerzo medio menos el esfuerzo Y más tau menos 0, ambos términos elevado al cuadrado. Ahí están mis dos catetos al cuadrado. Bueno, resulta que eso a mí me daría la raíz de 4.3 al cuadrado más 4.15 al cuadrado. Y eso pues lo podemos evaluar. Déjenme tomar mi calculadora. 4.3 al cuadrado me da 18.49 más 4.15 al cuadrado. Raíz de ANS. Nos da de resultado un radio que mide 5.97. 5.97 unidades. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso a su vez me permitiría identificar el radio hacia arriba y hacia abajo del radio medio. Mira, yo me podría ir 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 6 unidades, 5.97 y encontrar un punto allá arriba. Y 5 o prácticamente 6 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades hacia abajo, prácticamente, ¿no? Y también podría identificar los puntos espejo A y espejo B. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para trazar mi círculo de Moore. Y mágicamente me va a dar los puntos en donde tengo un esfuerzo mayor.
Ahora le voy a pedir aquí a mi amigo Word que queremos insertar un círculo para que nos ayude un poquito. Seguramente a Word le salen mejor los círculos que a mí. Y ese círculo me va a permitir encontrar el valor máximo de esfuerzo y en qué ángulo se presenta. Nada más le vamos a pedir que no lo queremos relleno, nada más lo queremos con grosor. Bueno, ahí está nuestro círculo y puede ser que aunque esté mal trazado, mal dibujado, aquí ya más o menos nos estamos dando cuenta de que hay un esfuerzo que va a ser máximo y ese esfuerzo que va a ser máximo va a valer un poquito más de 10. ¿Cómo lo podremos calcular? Pues con ese esfuerzo máximo va a ser igual al esfuerzo medio más un radio. El esfuerzo medio vale 4.3 y el radio vale 5.97. Y eso nos lleva a un valor de esfuerzo máximo a la tensión de 10.27 a la tensión. ¿Por qué? Porque consideramos que este valor de 8, este de 8 que estaba a tensión, que de forma positiva estaban siendo a tensión. Y resulta que también va a haber un esfuerzo mínimo. Y ese esfuerzo mínimo va a ser el esfuerzo medio menos el radio. Y este esfuerzo mínimo nos va a llevar a restar 4.3 menos 5.97. Y ese esfuerzo mínimo nos va a dar de 1.67 o alguien diría menos 1.67 o bien un esfuerzo a compresión. Ok, ahora, ¿esos esfuerzos dónde se generan? Ah, pues saquemos otro plumón. Saquemos otro plumón, porque con ese otro plumón podríamos identificar qué ángulo forman con respecto a nuestra sección. Fíjate que aquí nosotros podríamos medir, gracias a nuestras relaciones trigonométricas, 2 veces el ángulo teta. Y este triángulo que se me generó aquí, resulta que yo sé cuánto tiene de alto. Exactamente, cuánto tiene de alto. La altura va a ser el cortante. Entonces, si yo digo que coseno de 2 veces teta es igual a la relación, no, no es cierto, no me funciona el coseno, me funciona el seno. Fíjense, resulta que si yo digo que el seno de 2 veces teta es igual a cateto opuesto, es decir, a tau XY, entre la hipotenusa, que es el radio, podríamos calcular el valor de 2 veces teta. Es decir, el seno de 2 veces teta es igual a 4.15. Fíjate, aquí está. 4.15 entre un radio que vale 5.97. El seno de 2 veces teta a mí me da 0.69. Más decimales, ¿no? Lo cual significaría que 2 veces teta valdría 44 grados. Vamos a dejarlo ahí. Lo cual significa que teta nos da de 22 grados. Ahora, esa información es bien importante porque diría que 22 grados rotados están los esfuerzos máximos. Nada más habría que identificar si van a ser... Bueno, 22 grados. Si rotamos nuestra figura 22 grados, o nuestros ejes 22 grados, ahí te estoy dibujando un eje U y un eje V, con una rotación de 22 grados, igual a teta, resulta que vamos a encontrar el plano en donde se va a presentar mayor fuerza a tensión. Y eso no es tan difícil de imaginar. Si tú te le quedas viendo a las fuerzas rosas, pues yo creo que también nos podemos imaginar que en ese plano vamos a encontrar la mayor fuerza que está jalando esa sección. Y que si se va a presentar una falla dentro de la viga en ese punto, va a seguir esta inclinación del eje V.
ahí se presentaría una falla. Si fuera lo suficientemente grande, ¿no? Ojo, también hay que evaluar qué valor tiene esa fisura. Ahora, en ese ángulo se va a presentar un esfuerzo máximo, y ese esfuerzo máximo, mira, vale 10.27. Ese esfuerzo sí lo puede soportar nuestro concreto. No sé si te recuerdas que habíamos dicho que la resistencia al concreto es más o menos de una décima de la resistencia a la compresión. 250 entre 10 nos da 25. Entonces, esa fuerza sí es capaz de soportarla nuestro elemento diferencial en ese punto. Déjame quito la retícula. En ese punto sí es capaz de soportarla. Pero ojo, nada más ese es un solo punto. Habría que hacer ese mismo procedimiento para los otros 130 puntos que tenemos. Evidentemente que eso es muy tardado, ¿no? Pero quisiera que supieras que existe un procedimiento para evaluar dónde se pueden generar las fisuras. Un poquito complejo, sí, pero existe. Yo también entiendo que es un tema un poco denso, un poco complejo, esto del círculo de Moore, para esfuerzos, es bastante denso, pero con saber que existe es más que suficiente, ¿eh? No me interesa que ustedes se vuelvan expertos en el círculo de Moore, ni tampoco me interesa que ustedes puedan desarrollar todo esto a mayor detalle, ¿no? Con que sepan que existe es más que suficiente. Lo que sí es necesario es de que entiendan que estos temas son necesarios, su desarrollo, para los siguientes temas que vamos a ver. No es necesario que profundicemos, pero sí que sepamos de que se desarrollan y que existen. Bueno, a pesar de que son 5 de la tarde con 30 minutos, si alguien de ustedes tiene alguna duda, la tratamos de aclarar.